tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el 6 de febrero, es decir, ayer, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauquer Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad, ellos son obviamente vocales del Consejo de Participación Ciudadana, para que se ordene al Estado ecuatoriano abstenerse de destituirles en esa calidad como vocales del Consejo de Participación Ciudadana. También se insta a la Corte Interamericana para que le pida al Estado ecuatoriano abstenerse de llevar a cabo lo dispuesto en la consulta popular del pasado domingo respecto de la conformación de un nuevo Consejo Transitorio. Esto, aduce la Comisión Interamericana, afectaría los principios de separación de poderes y de la independencia judicial, fundamentales para el goce de efectivos derechos humanos. Hasta allí el razonamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno ecuatoriano rápidamente ha reaccionado y reitera la plena legalidad a través de un comunicado de Cancillería, la legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrada el pasado 4 de febrero, en la que el pueblo ecuatoriano de forma abrumadoramente mayoritaria, dice textualmente, respaldó las propuestas emanadas del amplio diálogo sostenido por el presidente Lenín Moreno con diversos actores de la sociedad ecuatoriana. Al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano rechaza el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que a pesar de contar con una amplia y contundente información oficial por parte del Estado ecuatoriano, se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa que contiene, según afirma, datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcial y errónea del proceso democrático en el Ecuador. Cabe destacar que hasta el momento, afirma la Cancillería, no existe ninguna medida adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino únicamente una solicitud por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en análisis en la Corte. Finaliza el gobierno diciendo que Ecuador defenderá su posición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la total certeza de que ha actuado en estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República. En la ciudad de Guayaquil nos acompaña el doctor Carlos Estarellas. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es su opinión? Comencemos por su opinión, su criterio inicial sobre lo que está aconteciendo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la posición, por supuesto, del gobierno ecuatoriano. Sí, muy amable, muy gentil por la entrevista. En realidad me parece un grave error lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador ha cumplido con todo lo que, de acuerdo al derecho internacional, se debe de hacer. Y en el caso de la consulta popular, simple y llanamente se ha pronunciado el pueblo ecuatoriano. Aquí no existe ninguna vulneración de derechos, porque lo que se ha dado es un pronunciamiento popular en varias preguntas que el presidente ha consultado. Estas consultas, estos plebiscitos que significan desde Roma órdenes del pueblo, son totalmente legales y la democracia en el Ecuador no está en peligro. Lo que es más, lo que se ha hecho es justamente aplicar la democracia. ¿Qué mejor democracia que consultar al mandante, que en este caso es el pueblo? Por lo tanto, es un grave error, gravísimo error, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me parece acertado el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto. ¿Usted cree que esto sienta precedente? Porque estamos hablando
de una resolución de la Corte Interamericana, perdón, no de la Corte, disculpe usted, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contradice directamente lo dispuesto en un proceso amplio, electoral, participativo, democrático, el que ocurrió el domingo anterior en el Ecuador. ¿Esto nos lleva a un callejón sin salida? No, me parece en realidad un exabrupto que la Comisión no debería darse este tipo de actitudes. Miren, hoy es muy fácil en el mundo globalizado conocer si en un Estado se vulneran o no los derechos, si existe o no democracia en un Estado. Entonces me parece fuera de lugar la actitud de la Comisión y en general de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué no se pronunciaron en su debido momento con lo que ocurría en Venezuela y no aplicaron la Carta Democrática de la OEA? Y ahora que en el Ecuador existe un proceso democrático claro, están actuando. Es totalmente fuera de lugar. Y hay un factor, me llama la atención que las personas que ahora defienden el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tiempos pasados atacaron la Comisión y atacaron a la OEA. Esto es de Ripley y yo pienso que el Estado ecuatoriano, como lo ha hecho con ese comunicado, tendrá que defenderse ante la Corte Interamericana y ante la Comisión, porque en el Ecuador lo que existe en este momento es democracia. La democracia es un régimen de las armónicas discrepancias. Podemos discrepar en el Ecuador, pero no decir que la democracia esté en peligro. Además, quien cesa el Consejo de Participación Ciudadana es el pueblo, es su mandante. No es que el presidente de la República los está cesando. ¿Dónde estuvo la OEA y dónde estuvo la Comisión cuando en el Ecuador hace algunos años cesaron el Congreso Nacional, cesaron la Corte Suprema de Justicia, cesaron el Tribunal Constitucional y ahí no se pronunciaron? Entonces, esto es una mentira más grande que una catedral en realidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que conocer el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado ecuatoriano deberá acudir a esa instancia para dejar en claro su posición. Sí, debe de hacerlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que como ya se ha leído el comunicado, se ha pronunciado al respecto, debe de hacerlo a través del Procurador General del Estado, que es el abogado del Ecuador, y yo estoy seguro que quedará muy en claro que en el Ecuador no se han vulnerado derechos, que en el Ecuador vivimos un proceso democrático y que quien ha cesado a esos miembros del Consejo de Participación Ciudadana es el pueblo, que es el mandante. Gracias, doctor Estarellas, por aceptar la invitación de Primera Impresión para hacer un comentario inicial sobre este tema que sin duda alguna nos tomará más tiempo a los medios de comunicación, a los analistas, a los observadores, en el comentario de sus primeros impactos y de sus consecuencias inmediatas. Nuevamente, gracias a usted y gracias a nuestros televidentes por seguirnos hasta esta hora. 7 de la mañana con 44 minutos. Como siempre, les recomendamos la de lectura de Diario El Telégrafo. Este día, Diario El Telégrafo nos trae la información sobre estudios técnicos que serán decisivos para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Precisamente ahora en que se discute la situación de los organismos e instituciones responsables de la seguridad en el país, a propósito, por supuesto, del atentado en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo. El Diario El Telégrafo, disponible para ustedes en todo el territorio nacional. Nuevamente, gracias por su sintonía. Mañana, nuevamente, acompáñenos desde las 6 horas con 55 minutos. Una buena jornada.